La historia evolutiva de los cetáceos es sin duda una de las más conocidas del mundo de la paleontología, y nos muestra que a lo largo del periodo Eoceno pasaron de formas terrestres cursoriales a enormes bestias anguiliformes totalmente adaptadas a la vida marina. Quédate con nosotros para descubrirlas. Hola, bienvenido a Paleomanía. Este vídeo es la segunda parte de un vídeo anterior del canal, en el que trato a los primeros cetáceos, los paquicetos, por lo que si aún no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de continuar. Dicho esto, empecemos. Llamamos arqueocetos a los distintos grupos de cetáceos primitivos que acabarán dando origen a los dos grupos de cetáceos actuales, los misticetos y los odontocetos. Efectivamente, los arqueocetos son un grupo parafilético, es decir, que filogenéticamente no es correcto porque no incluiría a todos los descendientes de un ancestro común al excluir a los misticetos y a los odontocetos. Durante el principio del Eoceno medio, hace entre 48 y 46 millones de años, vivieron los ambulocétidos. Esta familia de arqueocetos habitó estuarios y zonas del curso bajo de los ríos, y muestra nuevas adaptaciones a un modo de vida acuático. Su postura ya no era digitígrada, como en los anteriores paquicetos, sino plantígrada, es decir, ya no apoyaba los dedos sino la planta de sus pies en el suelo. Esto le permitía tener unas manos y pies de mayor tamaño que podría utilizar de modo más efectivo para producir empuje y desplazarse en ecosistemas acuáticos. Con huesos de sus extremidades más cortos, como el fémur, y la postura plantígrada, géneros como Ambulocetus probablemente tuviesen un modo de vida similar al de cocodrilos y caimanes. Los ambulocétidos aún podrían perfectamente regresar a tierra firme, tal y como nos muestran, por ejemplo, sus vértebras sacras firmemente fusionadas a la pelvis, algo que lo convertiría en un clásico ejemplo de un animal semiacuático. Uno de los pasos evolutivos más importantes en los arqueocetos sería el cambio de la utilización del esqueleto apendicular, o sea, las extremidades para producir empuje y nadar, a la utilización del esqueleto axial, es decir, la columna vertebral, para esta función. Entre estos dos extremos debería haber un estilo de natación algo intermedio, en el cual se produjese una ondulación pélvica, pero el empuje sería generado por las extremidades posteriores en lugar de la cola como en posteriores cetáceos. Se ha propuesto que este estilo de natación pudo haber aparecido en los ambulocétidos o en alguno de los grupos de arqueocetos inmediatamente posteriores. Durante el Eoceno medio también aparecerán los remingtonocétidos, pero su linaje perdurará algo más que el de los ambulocétidos, hasta hace unos 41 millones de años. Tal y como nos indican los análisis de isótopos de sus fósiles, esta familia de arqueocetos ya habitó ecosistemas marinos, lo cual implicaría nuevos problemas a los que adaptarse, como la salinidad y la consecuente pérdida de agua por ósmosis. Por esta razón, se cree que estos arqueocetos primitivos deberían pasar cierto tiempo en aguas dulces o salobres, o al menos fuera del mar. De nuevo, estos animales aún podrían moverse en tierra firme, aunque su morfología y los huesos de sus extremidades, densos y por lo tanto pesados debido a la osteosclerosis, los harían algo torpes en estos ecosistemas. El oído de los cetáceos no es como el del resto de mamíferos terrestres, pues en ecosistemas acuáticos las vibraciones producidas por el sonido no se transmiten al oído interno a través del tímpano, sino por conducción ósea por los huesos del cráneo. Ya los paquicétidos desarrollaron una proyección ósea denominada involucrum, que concentraba las vibraciones procedentes del agua y las transmitía hasta los huesos del oído medio.
En posteriores arqueocetos, como los remingtonocétidos, se hizo más eficiente este sistema auditivo. Por ejemplo, mediante el desarrollo de almohadillas de grasa para la mejor recepción de estas vibraciones, o el aislamiento de la zona del oído por senos en el cráneo llenos de aire en posteriores grupos de arqueocetos. El tamaño de los canales semicirculares del oído interno está directamente relacionado con la sensibilidad del equilibrio, por lo que suelen ser grandes en mamíferos como los primates, que necesitan una gran maniobrabilidad para llevar a cabo su modo de vida. Y, curiosamente, en los cetáceos, a pesar de vivir en un ecosistema tridimensional, sus canales semicirculares son mucho más pequeños de lo esperado. Esto es porque, dada la inmovilidad de su cuello, no se podría completar el ciclo de retroalimentación por el cual funciona el sentido del equilibrio, por lo que, dado que viven en ecosistemas tridimensionales, han adaptado a sus canales semicirculares simplemente a tener una menor sensibilidad al ser menores y menos gruesos. Esta reducción de tamaño ya estaba presente en algunos arqueocetos, como los remingtonocétidos y los posteriores protocétidos, lo cual les pondría en dificultades al moverse en ecosistemas terrestres. En el Eoceno medio también aparecieron los protocétidos, los cuales perdurarán hasta hace 37 millones de años y, aunque se suelen tratar como una familia, probablemente sean en sí un grupo parafilético. Estos animales ya habían perdido o reducido en gran medida muchos de los procesos que tenían las vértebras de sus ancestros, como las cigapófisis de los paquicetos. Con lo cual, dada esta mayor uniformidad de las vértebras, un modo de natación en el que el empuje proviniese principalmente de ondulaciones del esqueleto axial sería perfectamente posible. Aunque muchos protocétidos aún estaban vinculados a ecosistemas terrestres, ya que por ejemplo el género Maiacetus seguramente aún diese a luz en tierra firme, poco a poco parece que estos arqueocetos se fueron desvinculando totalmente de los ecosistemas terrestres. Algunos protocétidos, como Rhodocetus, aún tenían la condición ancestral de 4 vértebras sacras fusionadas a la pelvis, pero otros redujeron el número de vértebras fusionadas hasta llegar al punto de que el género Georgiacetus ya no tenía ninguna vértebra sacra fusionada a la pelvis, lo cual complicaría muchísimo la movilidad de este animal en ecosistemas terrestres y prácticamente ya lo convertía en un animal acuático de modo obligado. En próximos vídeos veremos a los últimos y más conocidos grupos de arqueocetos que culminan la increíble y rápida adaptación de los cetáceos a un modo de vida acuático. Como siempre, aquí os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. ¡Hasta pronto!